Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Deseo saludaros a todas y a todos. Y también ayer hice un vídeo de urgencia muy breve sobre el ataque de Irán al Estado de Israel. De urgencia, hoy de forma un poco más reflexiva y habiendo pasado el tiempo, pues hago uno más, digamos, más pensado, en el sentido de que todos hemos podido y tenido tiempo de ver y de plantearnos algunas de las circunstancias que hay y que han habido, leer, informarnos, saber con más precisión lo que ha ocurrido. En primer lugar, hay que decir que el Estado de Israel es una construcción colonial del Imperio Británico ya en el siglo XX. Ya en el siglo XX. En segundo lugar, que para construir el Estado de Israel tuvo que ser despojada la tierra a gentes que ya vivían allí desde hacía muchos siglos, desde siempre, el pueblo palestino. En tercer lugar, la gente palestina lleva sufriendo desde que se crea el Estado de Israel en 1948 una matanza sistemática y una apropiación sistemática de tierras por parte de los colonos, es decir, una situación injusta de colonización, de apartheid y de eliminación de cualquier derecho democrático y humano. Porque Israel no respeta los derechos humanos de la población palestina. Nunca lo ha hecho. Vamos a poner las cosas claras. Israel no es un Estado democrático, porque es un Estado teocrático. Se basa en la religión, en una determinada religión, y eso es algo inconcebible. Los estados no se constituyen por vamos a hacer un estado para los católicos, vamos a hacer un estado para... Luego hay estados que son de mayoría católica, de mayoría musulmana, de mayoría budista, pero su ente constitutivo no es la religión. Ni siquiera en el caso de Irlanda, donde el catolicismo frente al colonialismo protestante británico fue muy importante, pero no es un estado religioso para los católicos británicos. No, mire usted, es el estado de los irlandeses, porque también hay irlandeses que no son católicos. Hay una minoría metodista bastante importante y de otras ramas del protestantismo. Por lo tanto, esta supuesta legitimidad bíblica de Israel es una falacia y una mentira y algo que le sirve simplemente para justificar un asesinato en masa o muchos asesinatos en masa. En el caso de la presencia de Israel en la zona, es una presencia defendida evidentemente por Estados Unidos y por Gran Bretaña. Ayer aviones británicos, en cuanto al bombardeo, aviones británicos y norteamericanos intervinieron para tratar de rechazar los misiles que le llegaban desde Irán. Es un Estado que es un portaaviones de la anglósfera en la zona, un constructo europeo portaaviones de la anglósfera en la zona, que además ha atacado y ha intervenido militarmente no solo contra los palestinos, sino también ha intervenido y ha invadido militarmente en más de una ocasión Líbano. De hecho, tiene una parte del Líbano que ha usurpado. Ha intervenido también militarmente contra Siria. Hay una parte de Siria que tiene ocupada, que son los Altos del Golán, desde los cuales materializa acciones ofensivas contra Siria, y precisamente de los Altos del Golán es donde ha salido la información para ubicar el consulado iraní en Damasco, que fue bombardeado y que toda la gente que había en ese momento en el interior, aparte de los militares iraníes que allí habían empleados civiles y tal, y fueron todos ellos masacrados por una acción militar de Israel. Y me diréis, bueno, es que Israel lleva interviniendo no solo en Líbano, Israel ha bombardeado Irán ya en varias ocasiones. Israel bombardeó, Irán estaba construyendo
una central eléctrica nuclear y fue bombardeada por aviones de Israel que llegaron allí hace unos años, bombardearon y volvieron, porque no fuera a ser que la central atómica para producir energía nuclear fuera una central para crear la bomba nuclear, porque ellos sí tienen la bomba atómica. Ellos tienen derecho a tener la bomba atómica, tienen derecho a intervenir y a bombardear, y además Europa se lo reconoce, Europa se lo jalea, la Unión Europea, la OTAN, jamás han condenado estas acciones del Estado de Israel y lo han protegido. A quien no han protegido ha sido ni al pueblo palestino, ni han defendido los derechos a la unidad, a la integridad territorial de Siria, ni tampoco de Líbano. O sea, nada. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues Irán, después de la revolución, una revolución que además se produce para derrocar una monarquía reaccionaria, pero que era aliada de Estados Unidos y sierva de Estados Unidos, se produce una revolución islámica, pero de carácter anticolonial y antiimperialista, profundamente antiimperialista y antiamericana. Y resulta que Irán se arma. Irán crea un potentísimo ejército que fundamentalmente se debe a la guerra que hay entre Irak e Irán, entre Saddam Hussein y el Ayatollah Khomeini, son los dos grandes líderes del momento. Hay una guerra durísima, a Irak lo apoya Saddam Hussein en ese momento, la apoya Estados Unidos, Francia, Alemania, para que acaben con el régimen de los ayatolás. No acaban con la revolución islámica, son los iraníes los que vencen realmente a la guerra y obligan a retirarse a los iraquíes, que no los invaden, no los tocan, pero los obligan a retirarse con muchas bajas, y a partir de ese momento el ejército iraní adquiere una gran potencia. ¿Qué ocurre? Que la potencia económica y militar de Irán ha ido en aumento, porque Irán es un país rico y con unos 80 millones de habitantes, es decir, 80-85 millones de habitantes, con mucha población. Entonces, claro, Irán en estos momentos, cuando recibe una agresión, que a todo esto ya la inteligencia israelí, desde que ha empezado la guerra, e incluso de antes, ya había asesinado y perseguido a varios generales de la Guardia Revolucionaria, que en el tema este que llaman asesinatos selectivos, que se había hecho contra líderes de Hamas, contra líderes de la Hezbollah y contra líderes de la Guardia Revolucionaria iraní. Bueno, pues esto es ¿Qué ocurre? Que responden. Y es curioso porque vamos a ver la diferencia, y aquí no es una guerra entre buenos y malos, decía ayer, porque no hay ningún angelito de la caridad, en un lado ni en otro. La guerra, pero sí hay una posición de defensa nacional y de defensa de sus intereses en el caso de Irán. Es decir, si Estados Unidos, por ejemplo, Cuba, decidirá intervenir en Guantánamo, que está en Cuba, y tomar a Guantánamo, inmediatamente Cuba sería arrasada por los misiles americanos y toda Europa y todo el día, ¡ah, qué bien, ole, ole, viva los misiles, viva, que mueran los cubanos! Eso pasaría. Estados Unidos no lo consentiría. Entonces, ¿por qué Irán tiene que consentir que bombardeen su consulado? ¿Alguien me lo puede explicar por qué? Claro, todo esto se mezcla con la situación regional terriblemente dura, y en el que Irán pues ha intervenido, porque Irán es cierto que está apoyando, en su momento ha apoyado a Hamas, apoya a Hezbollah, apoya la resistencia iraquí de Irak y apoya la resistencia siria, que lucha contra los americanos, que tienen unas pequeñas bases en el norte de Siria, porque Siria tiene su integridad territorial violada por un lado por Israel y por la zona alta por Estados Unidos. Que es verdad que tienen una pequeña parte del territorio sirio, pero están en el territorio sirio. Entonces,
Lo que hay que decir es que por qué unos tienen derecho a intervenir y derecho a bombardear y otros no tienen derecho a defenderse. Ya sabemos que para la Unión Europea y para la OTAN el derecho a la defensa es exclusivamente para Israel. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué diferencia sustancialmente el ataque iraní de los ataques israelíes a los que estamos acostumbrados? Que Israel ataca de forma indiscriminada y asesina constantemente a población civil. Ejemplo, Gaza. ¿Qué ha ocurrido ahora? Los misiles, el verdadero objetivo que tenían los iraníes eran dos bases aéreas militares israelíes que además las han alcanzado y unas instalaciones del Mossad, de la inteligencia, de los servicios de espionaje, que también han alcanzado. Es decir, los objetivos que tenían no eran objetivos militares. Y es cierto que crean toda una lluvia de misiles, y crean toda una lluvia de misiles fundamentalmente para colapsar las defensas antiaéreas israelíes, demostrar y dar una demostración de fuerza a Israel, pero los objetivos que tienen no son objetivos de población civil, son objetivos militares y logran alcanzar los objetivos que tenían, que eran limitados, no eran grandes objetivos ni causar la destrucción de Israel, de forma contraria a que Israel sí que ha causado y sigue causando la destrucción de Gaza. Por lo tanto, las cosas hay que ponerlas encima de la mesa y hay que decirlas. Y hay que decir que basta de hipocresía y que Israel no puede ir de víctimas. Israel es un verdugo. Israel es un verdugo de palestinos, pero Israel también es un verdugo de libaneses, un verdugo de sirios, un verdugo de iraníes, un verdugo de todo pueblo árabe o musulmán que se le ponga por delante, o cristiano, porque también hay importantes minorías cristianas en Arabia y las ha atacado. Y también hay importantes minorías cristianas en Siria y también las ha atacado. Por lo tanto, hay que ver seriamente y sinceramente cuál es la diferencia. Y todo esto está dentro del gran tablero de ajedrez del mundo, en el que los pueblos del sur están levantándose. Y están habiendo problemas en África y cada vez hay más potencias en África plantándole cara a la anglósfera y a la Unión Europea y a la OTAN. Cada vez hay más potencias en el mundo que están, pues ahí está el potencial de China, el gran potencial de Rusia, que las acciones la han hecho reír. Y claro, la OTAN, la Unión Europea, necesitan unos criminales en el Estado de Israel matando y machacando a todos los demás para crearle problemas a todo este resurgimiento de los pueblos del sur, para tratar de dividir a los árabes, para apoyar a regímenes reaccionarios árabes que se enfrenten a esta situación de avance de los pueblos del sur. El avance de los pueblos del sur, el avance de los BRICS, el avance de China es imparable. Esto no lo vamos a poder parar. Cualquier persona racional diría, vamos a vivir en paz y negociar con ellos. Y no vamos a armar y no vamos a consentirles a los de Israel que hagan esas tonterías. Y vamos a trabajar y vamos a apoyar al pueblo palestino en su causa justa. Y así tendríamos un mundo en paz. Pero claro, si la paz es que la anglósfera siga dominando el mundo, es decir, que el 15% de la población mundial domine y esclavice al 85% de la población mundial, que eso es lo que se está haciendo, diciendo que se defiende a la democracia, a la libertad de comercio. Mentira, se está defendiendo única y exclusivamente que el 15% del mundo domine colonialmente al 85% restante del mundo. Y eso es lo único que está en juego. Y frente a eso, más tarde o más temprano, el 85% de la población mundial vencerá. Vencerá. Y nosotros iremos al basurero de la historia por estar en manos de psicópatas, por estar en manos de egoístas y por estar en manos de dirigentes tanto económicos y empresariales de las grandes multinacionales como militares
como políticos que única y exclusivamente velan por los intereses del 15% de la población mundial y que tratan de dominar al 85% restante. Y eso es imposible. Cueste lo que cueste, la cosa va a cambiar. Y hay que saberlo y decirlo. Y mientras tanto hay que exigir la paz. Y hay que luchar por la paz. Y hay que luchar por la soberanía de los pueblos. Porque en España, que creemos que somos un país independiente, no tenemos ninguna soberanía. Por un lado, dependemos de Alemania y en el caso de la Unión Europea, y política y militarmente dependemos de los Estados Unidos de América del Norte, y aquí en España no se hace nada, no se da un paso por nuestra independencia que no consienta la Unión Europea y que no consienta la OTAN. Y ahí estamos. Luego, mejor nos iría buscando alianzas con los pueblos del sur que con todo este ataque de psicópatas que van a defender única y exclusivamente los intereses anglosajones, angloamericanos, los intereses de la anglósfera racistas, porque los anglosajones a los españoles también nos desprecian. Muchas gracias.